RCR, la red que comunica y une al Perú. Sin más preámbulo, vamos a presentar a nuestros invitados en este bloque. Le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación hoy con RCR, Red de Comunicación Regional. Saludamos desde Tacna a Julio Failote, él es economista, analista político, director de la revista Apuntes a Lápiz. Julio, qué gusto saludarlo, gracias por atender la comunicación con RCR, muy amable como siempre. Muchas gracias, José. Bien, y también queremos saludar a Renzo Ibáñez, politólogo, analista en temas políticos. Qué gusto saludarlo, Renzo, muy amable como siempre con RCR, muy gentil. Muchísimas gracias por la invitación, un saludo para todos ustedes y en especial para Julio. Muy gracias. Bien, yo quería ingresar a este diálogo, esta conversación, con un primer análisis, ¿no? ¿Cómo están observando ustedes qué efectos políticos va a tener esta decisión del Tribunal Constitucional que ha concedido indulto a Alberto Fujimori, ¿no? Compartir puntos de vista, naturalmente, y para luego situarnos qué escenarios se pueden plantear en términos, ¿no?, de gestión política, de decisiones políticas, ¿no? Julio, por favor. Buenos días, Renzo. Qué gusto. Buenos días. Qué gusto conocer. Bueno, en principio, yo quisiera partir de un par de premisas que creo yo tienen que ver con el tema, ¿no? Primero, en una sociedad democrática no debe permitirse un indulto para beneficiar a una persona. Ahora, en relación a Fujimori, yo creo que ni a él ni a nadie se le debería negar un indulto por razones de compasión o humanitarias, como se le llama, ¿no? Siempre que las condiciones carcelarias pongan en riesgo su vida, ¿no? Y que para ello, como ustedes conocen, se tiene que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Que tienen que responder básicamente a criterios médicos verificables, sin que medie en ello negociaciones bajo la mesa, como ocurrió en el caso del indulto en la época de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Por ejemplo, los Mamani videos fueron una prueba de lo que estamos hablando, ¿no? De manera que el indulto, desde nuestro punto de vista, no fue un indulto humanitario, sino un indulto político que estuvo plagada de una serie de vicios que finalmente terminó siendo bloqueando con el pronunciamiento de la Corte Interamericana, ¿no? Ahora, me gustaría conocer ya el punto de vista, en este caso, de Renzo, ¿no? ¿Cómo estás analizando este tema y qué efectos tiene y va a tener o podría tener, Renzo? Te decía que en principio el Estado republicano tenía que tener gestos y que de alguna u otra manera un señor que ha estado en la cárcel el año 2005 y que ya tiene 83 años de edad y que por supuesto, y hay que recordarlo también, el primer indulto que ahora, o el indulto que fue reconsiderado y que fue anulado y que ahora el Tribunal Constitucional ha hecho procedente, fue, por supuesto, producto de un cambalache y de una serie de torpezas, producto del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Hoy, digamos, mirando las cosas, ¿no?, pasado el tiempo y con cierta frialdad, creo que al final, particularmente en el caso del señor Fujimori, más allá del merecimiento, creo que es necesario por una cuestión de país, por una cuestión de la mirada conjunta que se necesita de todos los peruanos, y sobre todo porque creo que una persona en particular que estuvo en algún momento, tuvo la banda presidencial, y que claro, no hizo las cosas como hubiéramos esperado, y que además, como te vuelvo a repetir, cometió excesos en su gobierno, creo que también tuvo algunos logros importantes en estos 10 años de mandato y que además tiene una representación política y una representación popular importante. Sí creo que es necesario que se haya tenido a bien este indulto, ¿no? Creo que lo que viene es un espacio de polarización, pero que espero con diálogo y con una comunicación que pueda superar esta crispación, podamos solucionar y tratar de mirar con un sentido común patriótico mucho más afianzado de lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Renzo acaba de plantear un tema interesante, ¿no? O sea, lo que se viene o lo que se puede venir hacia adelante, ¿no? Un espacio de polarización, ¿no? Porque ya no solamente basta escuchar la voz de los constitucionalistas, los juristas o quienes conocen el espacio jurídico y qué reacciones pueden tener desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la actuación que podría tener a futuro el Estado peruano, ¿no?
¿Tú crees que se puede dar este espacio de polarización, Julio, así como están las cosas en estos momentos, y que exista un aprovechamiento de sectores justamente para revivar este antifujimorismo y colocar nuevamente este tema en agenda política? Sí, en realidad sí, yo comparto esa opinión. De hecho, es el peor momento político en el que se ha planteado este tema del pronunciamiento del tribunal, incluso la anulación de este dictamen, ¿no? Entonces, esto de hecho se da en un contexto complejo en el que da para especular muchísimas cosas, ¿no? Y de hecho favorece a los sectores de extrema izquierda como de extrema derecha, ¿no? De hecho, la liberación de Fujimori se puede tomar como un triunfo político de aquellos que han estado bregando por la libertad, ¿no? Y yo en realidad, más allá quiero ser lo más objetivo posible, o sea, más allá de las pasiones del fujimorismo y antifujimorismo, este momento en el que se ha planteado no le favorece ni a las víctimas que fueron agredidas por el fujimorismo en la época que gobernó, ni para el propio presidente de la República, porque en lo personal considero, por la información que manejo, es que lo más probable es que esto termine con el retorno nuevamente a la cárcel de Alberto Fujimori, tal cual como ocurrió, porque evidentemente es obvio de que han habido una serie de vicios y que la decisión política que tomó el Tribunal Constitucional lo único que está haciendo es abonar a la polarización y abonar al enfrentamiento y al resentimiento de las partes, ¿no? Imagínate por un momento cómo queda dañada, cómo se envuelven a abrir las heridas de algo que nosotros creíamos habíamos cerrado como página. Y el retorno del mismo Fujimori tampoco es bueno para los fujimoristas, ni para el propio Alberto Fujimori retornar a la cárcel, ¿no? Yo creo que este es algo que hay que evaluarlo. Lamentablemente, lo más probable es que suceda que el presidente, por los plazos, por los tiempos y por los plazos que tiene la Corte Interamericana para que pueda salir un dictamen contrario, se van a cruzar estas dos fechas, ¿no? Fujimori va a ser liberado definitivamente, a mí no me cabe duda que va a ser así, porque se tiene que acatar lo decidido por el Tribunal Constitucional, pero a la vez va a haber una contramarcha y un retorno a Fujimori que en realidad, nuevamente, como te digo, va a reconocer los enfrentamientos que solamente favorecen a los sectores radicales, a los sectores que están buscando hacer política en una confrontación como la que va a suceder de manera inexorable, ¿no? Ahora, ¿tú cómo miras este tema, Renzo, ya con el accionar de representantes del gobierno, ¿no? Por un lado, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vázquez, y ahora el cambio reciente de Félix Inocente Chero Medina no es casual, porque Félix Inocente Chero Medina es una persona muy cercana a Juan Carrasco Millones, ¿no? Juan Carrasco Millones ha sido el viceministro que apareció hace 2 días indicando que el gobierno sí va a plantear una revisión, ¿no? Claro está, si esto está en discusión, si es constitucional, no es constitucional, si esto le compete o no le compete al Estado peruano, ese es un tema de discusión, pero la decisión política está tomada y parece ser que el cambio inesperado del ministro de Justicia, hasta hace poco, Ángel Ildefonso Narro, por Félix Inocente Chero Medina, apunta a esa dirección. O sea, el gobierno va a colocar como agenda diaria, como agenda de discusión, el tema Fujimori. ¿Qué piensas tú, Renzo? Mira, habíamos hablado del tema de la polarización y claro, un gobierno que entiende que, a mí particularmente no me parece tan débil como pareciera, pero sí creo que tiene grandes esfuerzos y es la única agenda que tiene en el poder, y esto es evidente, y es solamente mantenerse en él. No hay una agenda propositiva, gubernamental, de solución de los problemas del país, sino lo que se quiere es simplemente mantenerse en el poder para, desde mi punto de vista, inconfesables, pues, motivaciones, ¿no? De corte políticos y, por supuesto, con motivaciones corruptas también. Y, claro, ante un momento, ¿no?, de partición, en un momento de polarización, en un momento de enfrentamiento, el gobierno tiene que medrar de ello, ¿no? Y por eso necesita ajustar las clavijas de un discurso antifujimorista para poderse montar encima
justamente de un lado de la polarización que le va a permitir algún tipo de oxígeno. Eso me parece clarísimo, ¿no? Lo que está claro también es que cada cambio de ministros y cada cambio en el gobierno que hace Pedro Castillo siempre es para peor o para objetivos de muy, muy cortísimo plazo y, por supuesto, que favorece solamente a él, a la pequeña camarilla que tiene ahí para poder sobrevivir en el poder y menos, por supuesto, a la totalidad de la nación, pero sobre todo a los más pobres que tienen que estar viendo desfilar en el gabinete de ministros una serie de impresentables, de gente que, incluso el cambio con el señor anterior, que podría parecer ciertamente saludable, porque recordemos que el anterior ministro de Justicia había sido denunciado por negligencia en 70 oportunidades en el gobierno regional de Ancash, había sido cuando fue parte de del Poder Judicial allí mismo, había liberado narcotraficantes, en fin, tenía pues todo el currículum como para poder pertenecer al gabinete de Pedro Castillo, y ahora este cambio pues no podía ser menos, ¿no? Un tipo sin ningún mérito más que el haber sido un íntimo coordinador de Carrasco Millones en los ministerios, en particular en el Ministerio de Defensa, y que está dispuesto seguramente a ejecutar la agenda antifujimorista que pretenden relevar ahora que esta acción por parte del Tribunal Constitucional les permite, ¿no? Les permite tratar de hacer politiquería desde mi punto de vista. Julio, tú permanentemente has estado analizando los primeros 7 u 8 meses de gobierno, ¿no? Y sobre todo mirando la respuesta de la opinión pública, porque tú siempre eres una persona muy estudiosa en cuanto a las encuestas, a la opinión pública, que está reaccionando, ¿no? ¿Este oxígeno que le puede representar el caso Fujimori a Castillo hace olvidar a la población o es temporal nomás? La población nuevamente va a volver a centrar su atención en los presuntos casos de corrupción, en lo que está denunciado el entorno del presidente Pedro Castillo. Mira, en principio yo sí creo que le ha caído el dedo a Pedro Castillo. Lo más probable es que el tema de la censura, la comparecencia en el Congreso en torno a la vacancia van a pasar piola, ¿no? Incluso lo último declarado por la señora López, que es aspirante a coladora eficaz, donde estaría hablando de una supuesta llamada de Pedro Castillo, como que pasan por agua tibia, ¿no? De hecho, pero no creo que esto sea una vuelta a la página. Lo más probable es que la polarización se agudice, pero es una polarización, digamos, para mí, de veras, no casual, casi pactada, ¿no? Recordemos... ¿Entre quién? ¿El pacto entre quién? Yo creo que hay una alianza entre Perú Libre con el fujimorismo, pues, en torno a este tema, específico a este tema, ¿no? Para mí no es casual en la censura ese piropo que le hace el ministro de Salud al congresista fujimorista, ahorita se me ha ido de la cabeza su nombre. Aguinaga. Aguinaga, no es casual. Yo creo que por ahí hay una suerte de pacto oscuro. Y cuando te hablo del fujimorismo, te hablo del fujimorismo en sus 3 versiones. No solamente hablo del fujimorismo tradicional, sino al fujimorismo que no tiene como cabeza necesariamente al nombre Fujimori. Estoy hablando a López Aliaga, estoy hablando del mismo, la gente ligada a la señora Tudela, ¿no? Que están obviamente detrás de todo esto. Me da la impresión que hay un pacto de no agresión, un pacto de que, bueno, acá a nadie le conviene, ¿cómo se llama?, que esto termine en algo peor, ¿no? O sea, yo, como tú sabes, nunca he creído en la vacancia, por razones democráticas, tampoco creo en la disolución del Congreso, y que todo esto que sucede es un pechamiento, porque ni el Congreso se va a trabar a vacar al Castillo mientras comprometan su estabilidad. Y yo creo que ahí hay un pacto de no agresión
y que los efectos que va a tener todo este tipo de cosas, lo único que va a hacer es que momentáneamente estos temas pasen a un segundo plano. Julio, Renzo, ¿qué opinas de esto, no? ¿Se puede estar generando un pacto, como indica Julio, entre Perú Libre y un sector o el fujimorismo? ¿Crees tú que esto se puede estar dando? Es muy interesante porque yo también quería apuntar, no sé si un pacto real, no sé si un pacto en donde se han sentado las partes, se han acordado punto por punto, de manera puntual, ¿no? Con una serie de ítems y decir, bueno, estos son mis acuerdos, estos son los tuyos, esto hasta aquí voy, hasta aquí no voy, pero probablemente podría haber un pacto tácito que incluso haga, para efectos, por supuesto, de que el señor Fujimori permanezca en su casa y ya no vuelva a la cárcel y no se hagan olas, y bajarle el tono, ¿no? a la confrontación parlamentaria que podría haber liderado muy bien el Fujimori, ¿no? Y una de las pruebas está pues en esta suerte de entendimiento o armonía, ¿no? entre el señor Aguinaga y el señor del Agua Racimada, que por lo demás, más allá de los pergaminos académicos, hay una serie pues de mentiras y de acciones muy polémicas cuando estuvo como funcionario del gobierno regional de Junín, y además pues en un momento en donde tenemos todavía, ¿no? una ola de COVID que sigue azotando a la población. Era por supuesto mejor tener a un ministro que permita generar las garantías de que se está haciendo un buen trabajo. Lamentablemente no hubo, desde mi punto de vista, la censura ni la intención de querer quitarlo, pero sí me da la impresión de que se van a bajar algunas tensiones en el Parlamento y que al fujimorismo no le va a interesar, por lo menos en esta etapa del momento, o en esta etapa, mejor dicho, generar las olas correspondientes para que justamente no vuelva Fujimori a la cárcel, cosa que me parece una torpeza, porque estoy seguro que el gobierno de Pedro Castillo, y acá lo estamos viendo con este cambio de ministro, no va a querer acatar de ninguna manera, ¿no? Ellos van a tenerse que sumar a la ola antifujimorista porque es la que los puso en principio en el gobierno en el año 2021, porque el conjunto, el sentido común antifujimorista, que está dispuesto a que está dispuesto a marchar, a tener las zapatillas listas, que está dispuesto a, digamos, entrar a la confrontación permanente, es un público objetivo, digamos, que necesita para poder mantenerse, como vuelvo a repetir, en el poder. Estamos dialogando con Julio Failot y con Renzo Ibáñez. Se está incorporando también a nuestra mesa de conducción Carlos Cabrera. Estamos dialogando desde Tacna con Julio Failot, economista, analista político, director de la revista Apuntes a Lápiz, y desde Lima con Renzo Ibáñez, politólogo y analista en temas políticos. Se incorpora también a nuestra mesa de conducción Carlos Cabrera. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días amigos. Buenos días tanto a Julio Failot como a Renzo Ibáñez. La pregunta para Julio Failot. Acaba de juramentar el ministro de Justicia, ¿no? Estamos en este tema de los ajustes permanentes en el gabinete. Y bueno, se cambian como si fuesen piezas de cualquier tablero, ¿no? No necesariamente de ajedrez. Pero ya pasando una pequeña revisión a los antecedentes vamos a hablar de antecedentes porque ahí hay algunas cosas que tienen que ver, lindan con lo legal, del nuevo ministro, encontramos entonces que sí, pues, como se ha venido ocurriendo, empiezan a aparecer una serie de situaciones que tienen que ver con cuestiones policiales y con temas legales. Y inmediatamente la reacción de algunos grupos que están vinculados, por ejemplo, a la Universidad Pedro Ruiz Gallo en Lambayeque, lo señalan, ¿no?, de manera bastante, diríamos, crítica, como funcionario que ha desempeñado una labor, no necesariamente según estas opiniones, que estén pues bien encaminadas. Ya es un estándar entonces del gobierno este tipo de nombramientos. ¿Qué cosa vendría después? ¿Por qué esta salida apresurada del ministro de Justicia actual, que obviamente también está duramente cuestionado, y poner otro que no necesariamente esté
digamos, en una posición mejor en cuanto a esos, al origen de esas críticas. Pero en un momento en que el Estado va a tener que enfrentar este problema del indulto ratificado por el Tribunal Constitucional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces de pronto se produce así, con una manga, con un as que sacan debajo de la manga, a poner a este personaje como ministro de Justicia. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes? Buenos días, don Carlos, un gusto. Bueno, en principio, te voy a ser muy sincero, no conozco al nuevo ministro de Justicia, no tengo la menor idea de sus antecedentes, no conozco las capacidades o habilidades que tiene para enfrentar esta coyuntura. Y yo lo que sí creo es que, bueno, cuando hablaba, un paréntesis antes, cuando hablábamos del tema del pacto, hablaba de un pacto implícito, no hablaba de una negociación necesariamente que sea visible a todas luces, ¿no? Hay gestos políticos, ¿no? Lo que hace el ministro de Salud es un gesto político, un tender puentes hacia el fujimorismo y hacia aquellos que creen de que Fujimori o ¿cómo se llama? O el gobierno de Fujimori en materia de salud tuvo sus aciertos, ¿no? O sea, yo creo que eso fue un gesto, ¿no? Ahora, regresando al tema de la pregunta, yo sí creo que Castillo va a pronunciarse, no necesariamente digo yo que sea, que tenga facultades o no, pero puede hacerlo, no debe hacerlo, que son cosas separadas, ¿no? Lo más probable es que lo haga, lo más probable es que haya elegido, un poco especulando, a un ministro preparado para ello, preparado para la confrontación política, preparado para una acumulación y para la reconstrucción de la base social que Castillo ha venido perdiendo en el sur del Perú. O sea, a mí me da la impresión que en el sur ha empezado un desgaste muy acelerado. Si tú te das cuenta, los brotes de movilización social contra este dictamen del Tribunal Constitucional han sido principalmente focalizados en el sur, en Arequipa, en Cusco, en Tacna, en Puno. No han habido, bueno, y también en Lima, a diferencia del norte o del mismo centro del país, donde la situación ha sido menos crítica, ¿no? Sí, yo creo que puede haber una estrategia de prepararse para una confrontación, pero Castillo es un político tradicional, no siéndolo propiamente hablando, es un político, tiene un comportamiento de un político tradicional. Por lo tanto, a mí no me sorprendería de que aproveche esta coyuntura, este error del Tribunal Constitucional, este abrir de heridas absolutamente innecesario en un momento tan crítico como la que está viviendo el país. Esto no le conviene absolutamente a nadie, absolutamente a nadie. Bueno, y no sería una forma también de, algunos hemos conversado con personas de distintas opiniones, y algunos que dicen, bueno, de pronto quizás si hay una forma de verlo como un error, pero de pronto también puede ser también parte de de echar un poco más de leña al fuego para que este caos que estamos viviendo en el país, ¿no? O esta pérdida, como tú dices, esta pérdida de legitimidad después de las elecciones de Pedro Castillo, ¿no? El problema económico que tenemos por medio, ¿no? Las calles y las regiones y las provincias y las comunidades que se calientan, y estamos viendo, por ejemplo, que muchos proyectos importantes en el país están siendo tomados, tanto en el norte como en el sur en este caso. En el norte tenemos el proyecto Arenas, un proyecto interesante, en La Libertad tomado. Tenemos las plataformas petroleras en el oriente que están tomadas, paralizadas. Tenemos entonces Cuajone, que está tratando de salir adelante en base a una negociación. Ayer recién se ha puesto una mesa de diálogo allí. Tenemos el constante bloqueo a las Bambas, y también tenemos información sobre
negociaciones que van bastante, diríamos, complicadas en el norte con Antamina. O sea, tenemos una situación de descontento social que se va agudizando, ¿no? El tema de los ganaderos, ¿no? El tema de los transportistas, es decir, empezamos a configurar una situación de país bastante complicado. Más esta situación, por ejemplo, que se ha devenido del Tribunal Constitucional, lo único que hace es sumar más al caos. Podría mirarse también desde ese punto de vista de que hay cuestiones que van a tratar de sumar en una situación anárquica, en una situación de caos, y bueno, y ver aquí cómo se produce una futura explosión social si es que a ello vamos encaminados con esta situación del gobierno. Si te escuchamos, Renzo. Sí, a ver, yo escuchaba a Julio y decía que Pedro Castillo se comportaba como un político tradicional. La verdad que nunca había visto yo un presidente ni un gobierno con tantísimas incapacidades. Creo que es una cosa sui generis en el país y que es tan incapaz, que incluso es incapaz de terminar de fregarla en el país. Es decir, está en la medianía absoluta, en la mediocridad absoluta, tiene que coger ministros de donde incluso jamás nos hubiéramos imaginado sacar los pergaminos que tienen cada uno de estos sujetos que están integrando el gabinete, son unos peores que el otro. Es decir, ya ni siquiera da ganas de ponerle en algún tipo de espectro, ¿no? Sin la izquierda o la derecha, porque está totalmente alejado de eso, nos ha dado la posibilidad de construir un nuevo enfoque distinto para poder ponerlo en una tipología, ¿no? Es muy difícil, es un gobierno con una incapacidad absoluta, pero además con claros visos de corrupción, con lo cual tenemos un Estado, por supuesto, sin autoridad, un Estado en donde pareciera que no tuviese gobierno en ese sentido. Y claro, eso se evidencia en los servicios públicos, por supuesto, por ejemplo, y la gente que quiere sacar incluso un pasaporte, en las cosas, digamos, más, en la menudencia de los servicios públicos uno nota eso, ¿no? Para incluso sacar un DNI, como el Estado en su generalidad, en los servicios que son esenciales, ¿no? Y los más pequeños, por decirlo de alguna manera, comienzan a tener una serie de problemas, pero no solamente en ese campo, sino también en el campo, por ejemplo, de las relaciones sociales, en el campo de los conflictos, en el campo de una serie de proyectos que son indispensables para el país, pues comienzan a tener una serie de fallas porque evidentemente no existe liderazgo y porque hay una agenda muy particular, muy personal en el gobierno que ha dejado atrás la gran agenda nacional de desarrollo del país. Pero nuevamente coincido con Julio en la medida de que no tenemos todavía, por lo menos a esta hora de la mañana, muchos elementos para poder hacer un juicio sobre el nuevo ministro de Justicia. Pero lo que ya sabemos es que ha sido un íntimo del señor Carrasco Millones. Ahora he escuchado algo de lo que han estado comentando en el panel ahí en RCR y me queda claro que, como vuelvo a repetir, hay una agenda mínima y esa agenda es la de montarse encima del antifujimorismo para poder así azuzar esta polarización desde el gobierno, ¿no? Que me parece que es el gobierno lo que quiere es justamente coger esta agenda para tratar de montarse en un clamor que, si bien es cierto, ya no es un clamor de orden nacional, sino es este clamor, claro, de unos sectores de Lima, antifujimoristas, y un sector que está por lo general identificado con el sur del Perú, que más allá de antifujimorista, claro, ahora se ve porque hay una crítica respecto al fallo del Tribunal Constitucional, pero evidentemente el sur del Perú es un espacio, ¿no? Geográfico, demográfico, que tiene una serie de reservas con Lima, que tiene una serie de críticas al Estado Nacional, que no ha tenido el mismo desarrollo, ¿no? Un desarrollo más o menos equilibrado como se ha tenido, por ejemplo, con las inversiones, el caso del norte. Es un
espacio que vive principalmente de las explotaciones mineras, y algo de agricultura, ¿no? En el peor de los casos a menor escala, y evidentemente los beneficios del libre mercado no han llegado como si han llegado en otras partes. Entonces hay todo un discurso que se va construyendo a medida que existe un centralismo enorme y que los beneficios, como vuelvo a repetir, del libre mercado no han llegado de igual manera para todos, pero por supuesto ha llegado en menos cantidad en el sur y propiamente en las comunidades más alejadas de los centros de las ciudades. Cosa que genera, por supuesto, una tensión con Lima y una tensión con una constitución que fue, por supuesto, hecha por Alberto Fujimori. Ahora, Julio, ya para ingresar a la parte final, ¿no? Un comentario de ambos, ¿no? ¿Cuál crees tú que va a ser el escenario que se plantea de inmediato, ¿no? Teniendo el tema Fujimori, teniendo una crisis política permanente y una crisis económica en la cual ya estamos ingresando? Ayer el Banco Central de Reserva ha dicho que no va a haber inversiones en el Perú, por lo menos en los próximos meses, ¿no? Y yo agregaría una cosa, José. Ni siquiera, pues, posiblemente el tema del Banco Central de Reserva, estos temas técnicos, lleguen pues a gente, a grupos que están normalmente un poco informados, ¿no? Nosotros tenemos quizás por temas de trabajo, de estar hurgando en la información para conocer este tipo de reportes que hacen las entidades técnicas del Estado. Sin embargo, el principal, la principal forma de medir la situación, cómo está golpeando la situación económica en el país, es simplemente la gente que va todos los días al mercado y todos los días se encuentra un precio nuevo y todos los días se hace una comparación. Pero si el mes pasado o la semana pasada el aceite estaba a tal precio y ahora está 2, 3 soles más, y tal cosa costó así y la fruta subió y el otro demás, entonces quizás es la medición más precisa en función, obviamente, de la disponibilidad del escaso recursos que cuentan, por ejemplo, las amas de casa que todos los días, o las personas que todos los días van a los mercados, o van a pagar servicios, o van a una estación de combustible a cargar los tanques de los vehículos, y se dan cuenta entonces que esta situación, más que quizás hurgar tanto en los reportes técnicos, ¿no?, en la vida diaria está palpándose, y la situación económica entonces se empieza a señalar como uno de los factores fundamentales del malestar social que hay en el país. Julio, te escuchamos, por favor. Yo en realidad veo complicado el escenario político que se nos viene, ¿no? Lo veo bastante complejo, de enfrentamientos, si es que no se hace nada. O sea, si es que no hacemos nada, si no tenemos una actitud responsable, y cuando hablo de responsable no solamente me refiero al gobierno, sino también al legislativo. Yo creo que ahí hay que actuar con mucha responsabilidad. En principio, yo creo que este tema podría negociarse, este tema del indulto humanitario, para que proceda, como les decía, había ciertos estándares, ¿no?, para que no sea ilegal, ¿no?, y para que esto pueda proceder. Saben ustedes de que este procedimiento debía haber sido transparente, tiene sus características. No es cierto de que no había que las condiciones carcelarias se estaban poniendo en riesgo. Pues todas estas cosas creo yo que se pueden negociar, creo que se puede conversar. Yo creo que el presidente puede iniciar un proceso abierto, pero eso exige demasiada responsabilidad, ¿no? Exige, digamos, que podamos llegar a acuerdo a que se cumpla las condiciones y el procedimiento y la reparación civil y el perdón. O sea, el pedir perdón y el reconocimiento de la falta es un tema que podría de una u otra manera operar. De manera de que si es que actúa el gobierno o como parte de este proceso, hay una suerte de gestos que te lleven a reducir esos niveles de confrontación. Yo creo que podríamos llegar a, si bien es cierto, no a un óptimo común, pero sí efectivamente
a una paz social que el país necesita por los problemas que actualmente estamos viviendo, ¿no? Acá van a haber problemas, definitivamente van a haber enfrentamientos, ¿no? O sea, si es que no hay responsabilidad de las partes y si no se llega a un acuerdo político con respecto a lo sucedido, eso se va a convertir en un pandemonio donde efectivamente hay agendas comunes en ambos extremos, ¿no? Y las agendas comunes de ambos extremos se llaman los caviares. Hay que destruir a los caviares, hay que desaparecer a la izquierda como posibilidad política. Y en realidad eso para mí me aterroriza. Yo sí creo en que hay que renovar la política, yo sí creo que debe haber una derecha liberal, una derecha reformista, como también una izquierda democrática, que pueda ayudar a la construcción de un centro político que nos saque o que nos dé una luz al final del túnel. Y yo en realidad, en una situación tan crítica como la que yo estoy viendo y que creo yo que ha sido provocada, yo creo que entramos en una etapa muy complicada. Y esto evidentemente va a hacer pasar desapercibido muchos temas que acaba de mencionar nuestro amigo Carlos Carrera, que lo había señalado muy bien sobre el tema de los proyectos, de las unidades mineras que han iniciado un proceso de paralización producto de la confrontación. Y estos temas van a pasar desapercibidos con una confrontación permanente en las calles, tanto unos a favor de Fujimori como otros en contra de Fujimori. Ahora, pero Julio, pero el gobierno abre entonces una válvula, ¿no? Y estamos viendo los principales periódicos del país, dicen, bueno, vamos a buscar la solución, la armonía, ¿no? Vamos a convocar al Acuerdo Nacional. Pero una vez más, el Acuerdo Nacional es un espacio, pues, diríamos, en la práctica, un espacio vacío, ¿no? ¿Quiénes están en el Acuerdo Nacional? O sea, ¿cuáles son las instituciones que pueden marcar, por ejemplo, tener el peso suficiente como para llamar a consolidar un acuerdo, ¿no?, verdadero para salir de esta crisis? Los partidos políticos son casi inexistentes, ¿no? O sea, bastemos echar una mirada nada más. ¿Qué partidos tienen una representación real o un trabajo político, doctrinario, de formación de escuelas políticas en las regiones, en las provincias? No existen. O sea, hay logos de partidos, ¿no? Todos tienen una mochila que cargar. Y entonces ahora lo que también se teme es que en este acuerdo nacional sea una estrategia, obviamente, para lavar algunas cosas que vienen ocurriendo y que están puestos ya a partir del reflector de algunos medios de comunicación. Por ejemplo, los niños, ¿no? Los niños de Acción Popular, por ejemplo. Entonces, Acción Popular va a ir con todos sus niños y esos niños de pronto han aparecido también en otros partidos políticos. Los otros con sus intereses sobre las universidades, otros con este negocio, y todos entonces van a hacer un concierto de intereses allí. Y ese acuerdo nacional ha sido tantas veces, se ha convocado y tantas veces tampoco ha dado resultado, que qué cosa vamos a esperar entonces de esto más que una foto nueva tratando de encontrar y ponerle un pequeño calmante a una situación tan grave con lo que está describiendo Julio. ¿Nos equivocamos en esta apreciación o cuál es tu opinión sobre esto? Mira, en principio yo no creo mucho en el acuerdo entre cascarones. Yo creo que lo que tiene que haber es un pacto político. Yo sí entraría a la lógica de un pacto político, pero abierto, transparente, que nos permita sacar de la crisis política. En realidad, lo que existe en general son una suerte de cascarones y un acuerdo político que nos permita primero llegar a acuerdos en torno al tema de políticas públicas. Uno. Segundo, en empezar a respetarnos como organizaciones políticas, por más que hayamos tenido pasados complicados, complejos, ¿no? Porque esto, como te digo, no le conviene absolutamente a nadie. Ni siquiera a los partidos políticos le conviene esta crisis política, porque lo único que está sucediendo es que eso se profundice más. En el 30 hubo una crisis política profunda, pero surgió
De la ceniza surgió Mariátegui, Haya, gente brillante, joven, ¿no? En el 90, la segunda crisis política, lo que nos trajo en 90 fue lo peor, y eso hay que reconocerlo. Y del 90 a esta fecha, todos creíamos que no era posible tocar fondo, y seguimos tocando fondo. Entonces necesitamos el resurgir de jóvenes, por ejemplo. Yo estoy absolutamente convencido que la política no lo van a cambiar los que estamos a esta orilla. La política la van a cambiar los jóvenes, la gente decente. Y ni siquiera estamos hablando de gente de izquierda, no estamos hablando de gente de derecha, no estamos hablando simplemente de jóvenes, de resurgir de una nueva generación que tenga una mirada política a partir de tu propia dinámica específica. La gente ya no cree en los partidos políticos. Es doloroso decirle, pero ya no cree en ningún partido político. Los partidos se han convertido y la política se ha convertido en el oficio más ruin del mundo. Y eso es lo que tenemos que reconocer todos los partidos políticos y ver cómo es que arribamos a un nuevo pacto social que permita salir de esta crisis en la que actualmente nos encontramos, que no va a tener fondo hasta que no haya una decisión responsable de todos y cada uno de las organizaciones políticas que actualmente están en el escenario. Tus consideraciones finales, Renzo, por favor. Sí, como no. Bueno, el gran problema en estos momentos es que carecemos, vuelvo a repetirlo, carecemos de liderazgo en el país. Lamentablemente Pedro Castillo ha sido mucho peor de lo que muchos esperábamos. Y lamentablemente las convocatorias al gobierno, no solamente incluso de ministros, sino incluso de asesores presidenciales, como es el caso de Salaverry, lo que han hecho es prácticamente escoger a lo peorcito de la política nacional. Y es cierto que también el legislativo tiene lo suyo, pero hay que recordar y reconocer de que el legislativo es la representación de la diversidad y es muy difícil generar una política que esté de consenso en consenso, porque justamente están muchas partes representadas ahí. Es un órgano que por lo general, no solamente aquí en el Perú, sino en el mundo, no goza no goza de la simpatía general de los países, porque justamente es un órgano de discusión, ¿no? Por eso se le llama parlamento. Es un órgano de discrepancia y claro, la gente por lo general no quiere discrepancias, sino que le solucionen sus problemas concretos. ¿Quiénes están encargados de solucionar los problemas concretos del país? Son justamente los que están en el Ejecutivo, los que tienen la mayor cantidad de presupuesto, los que pueden gastarlo, los que pueden orientar en políticas públicas eficientes, los que pueden hacer políticas públicas eficientes y los que en nombre del pueblo tendrían que generar las obras de infraestructura y, como vuelvo a repetir, las políticas en general que necesita la gente, sobre todo los más pobres. Y es cierto, claro, cuando el señor Castillo lanza esta apuesta del acuerdo nacional, es como lanzar un muñeco, ¿no? Inexistente, ¿no? Una cosa fantasmagórica que no se ha activado en los últimos años, que no es un organismo vivo, porque evidentemente las instituciones en general están en crisis absoluta, no hay una representación, y no hablo solamente del Parlamento, sino hablo también de los distintos organismos que existen en la sociedad civil, no están representando la población, ni están representando tampoco lo que se quiere. Entonces, yo sí creo que el acuerdo nacional, lanzarlo de esa forma, me pareció más bien una burla y una farsa, porque no existe absolutamente nada que pueda asegurarnos a garantizar espacios de consenso, como muy bien explicó en tanto necesidad institucional que espera el país. Y creo también que hay que pensar el Perú del futuro en términos de una democracia auténtica, genuina, real, y eso implica la alternancia en el poder. Por eso es necesario superar los odios, por eso es necesario superar los antis, porque el anti lo que hace es justamente negar la existencia del otro.
negar su circunstancia, negar sus particularidades y emprender todo un discurso en contra de, cuando lo que necesitamos es justamente construir alternancias en el poder que implica justamente conversaciones permanentes, pactos incluso permanentes, sentidos comunes que permitan avanzar hacia un lado. Entonces, creo que en estos momentos adolecemos de falta de liderazgo, pero además de falta también de representación en todos los ámbitos de la sociedad, que se tiene que solucionar mediante el diálogo y mediante, por supuesto, la emergencia de nuevos liderazgos. Muy bien, a Renzo Ibáñez, politólogo, analista político, lo mismo que a Julio Failot, economista, analista político, director de la revista Apuntes al Lápiz, a ambos, nuestro agradecimiento a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con ustedes, muy amable de su parte, muy gentiles, buen día. El gusto es mío, muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.